Tardes, feliz y contenta de estar aquí una vez más, una semana más, en Trayendo el Cielo a la Tierra. Hola Maridi, ¿cómo estás? Hola Luis. Yo estoy muy bien, muy contenta, muy feliz Qué de estar bueno, contigo y con los que nos acompañan. qué bueno estar aquí con cada una de las personas que nos siguen, nos escuchan, reflexionan. Ese es el propósito. Y transforman. Estamos transformando gente y estamos transformando esta sociedad a la misma vez que nos transformamos a nosotras, a nosotros. Esto es Trayendo el Cielo a la Tierra. Y lo hacemos a través de Radio Leo 1170. Nos pueden seguir a través de YouTube, Facebook y todas las plataformas digitales. Gracias por sintonizarnos cada martes de 2 a 3 de la tarde. Corre la voz, otras personas pueden disfrutar de la teología liberadora de Trayendo el Cielo a la Tierra. Comunícate con nosotros al 787-761-9800, extensión 1170. Y mira, pueden encontrarnos www.padreluisbarrios.org. Esa es la esquina roja del Padre Luis Barrios. Y me gusta enfatizar que más allá de un fundamento de teología de la liberación, estamos liberando la teología de toda esa basura que le han metido por ahí. La estamos liberando. Estamos en ese proceso. Por eso estamos desalambrando. Hoy en Juan capítulo 20, verso 19 al 20. Trayendo el cielo a la tierra, porque el infierno está lleno de buenas intenciones, como decía mi abuela doña Bárbara. Bueno, damos lectura a la escritura de hoy, como decías, en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 20. Y se lee de la siguiente manera. Ese domingo, al atardecer, los discípulos y discípulas estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Interesantísimo. A veces como que se nos va la memoria histórica, ¿verdad? Aunque yo no juzgo a ninguno de los discípulos, estaban en medio de un trauma, habían perdido a su maestro. La muerte de Jesús fue bien traumatizante y la manera en que se hizo fue bien violenta en ese proceso de crucifixión. Y estaba el imperio revuelto, ¿verdad? Porque alguien había regado que este es el rey de los judíos. O sea, que era un atentado contra Roma. Por eso fue que lo crucificaron. Nadie por crimen religioso moría en la cruz, sino moría apedreado, pero cualquier crimen contra Roma era en la cruz. Y ahí es que se corrobora lo importante e impactante que era el proyecto de Jesús de una liberación sociopolítica religiosa. Este evangelio trata sobre los discípulos y las discípulas que cerraron las puertas por miedo, ¿verdad? Yo entiendo que había persecución y todo este tipo de cosas. Yo creo que yo hubiese hecho lo mismo cuando me pongo ahí en los zapatos de ellos, ¿verdad? Están buscando, están arrestando y todo lo demás, porque hacer juicio desde acá, perdieron la fe, que si esto, que si lo otro, eso es bien fácil. Se trata del miedo en nuestras vidas y cómo superarlo, este evangelio. Y es una buena, muy bella ilustración porque también no solamente ilustra el miedo, sino que ilustra también la transformación del miedo en un gozo, cuando Jesús entró. Era una mezcla entre miedo y alegría, ¿no? El temor, estaban ahí atemorizados, estaban escondidos, porque es que no sabían ni qué era lo que iba a pasar. O sea, había la muerte que murió Jesús pudo haberle pasado a cualquiera de ellos, me imagino yo que pensarían, ¿no? En ese momento, pero a la misma vez ver a su maestro que aparece ahí, eso lo llenó de mucha alegría. Por eso el gozo de la resurrección de Cristo, el camino de la duda a la fe, el oficio del ministerio, su fuente, su equipo, su misión, son los puntos principales de este evangelio. Jesús llegó e inmediatamente dijo,
Paz sea con ustedes. Oiga, esto es un saludo increíble. Ujú. Lo que Jesús hizo aquella primera tarde de Pascua fue mostrarles a aquellos discípulos y discípulas asustadas, la misma gracia, misericordia, perdón y amor que siempre les mostró. Mira, en ese escenario así, que se muestra tanto miedo, tanta incertidumbre para los discípulos y las discípulas, pues estaban atemorizados, eso lo estamos diciendo, había de todo. Pero a la misma vez yo me he sentido en algunas ocasiones, pues que pierdo, que mi fe está tambaleando. Y es algo a veces que los cristianos y las cristianas a veces no queremos decir. O sea, porque entendemos que si digo que mi fe está tambaleando, me pues, van a cuestionar, ¿no? ¿Qué clase de cristiana eres tú, no? Sin embargo, pues sí, yo tengo el coraje de decirlo. Hay momentos donde pues nos hemos visto, o me he visto en unas situaciones donde, caramba, esa fe como que medio tambalea, me quedo, ¿no? Dentro de esa duda en ese momento. Sin embargo, pues me apoyo muchísimo en lo que, en la cuestión del año de la fe que estamos promocionando dentro de la iglesia episcopal y me digo, creo Señor, pero aumenta mi fe. Eso es como un mantra que yo me hago cuando mi fe anda tambaleando. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y no es magia. Yo creo que es una perseverancia, es una confianza, es una esperanza, porque Jesús me continúa diciendo, y creo que nos continúa diciendo a cada uno de nosotras, la paz sea con ustedes, la paz sea contigo. Una de las cosas cuando leo este fragmento del Evangelio es, ¿verdad? La mayoría de las predicaciones que he escuchado, y aún de parte mía también, es como centralizarnos en Tomás, Ujú. ¿verdad? Y esta escritura va mucho más allá de la duda de Tomás y todo este tipo de cosas. Es la historia que trata de la realidad de todos y todas. Los discípulos llenos de miedo, tenían miedo, estaban temblando y cerraron la puerta. O sea, ellos cerraron las puertas. Y yo me los puedo imaginar en el llanto, en el temor, quién va a llegar y si los van a arrestar o no los van a arrestar, si van a perecer porque eran seguidores de Jesús. Por eso me pregunto, ¿qué será lo que Jesús quiere decirme a través de este evangelio? Porque me enfatiza la realidad del miedo, como que esto es una realidad que es inevitable en nosotros los seres humanos. Bueno, mira, una de las palabras dentro de ese versículo que leímos, que nos dice, Jesús estaba en medio de ellos, la paz sea con ustedes. O sea, yo creo que esa es la parte donde nos reafirma, donde nos conforta, no sentir que esa presencia de Jesús está en la vida de uno, está ahí constantemente, está permaneciendo, donde me dice que me acompaña, que me cuida, que me protege, que aunque esté pasando por lo que esté pasando, pues Jesús está conmigo. Esa es la belleza de la esperanza en el Evangelio. Por eso, cuando Jesús apareció entre los discípulos, para calmar sus temores, le mostró las manos y el costado, ¿verdad? Pero mire, se cumplió el Salmo 30, verso 11. Has cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? Porque ellos sí tenían temor. Y al principio tenían temor de que el imperio los arrestara. Y después tenían más temor porque se nos apareció un fantasma. Y después descubrieron, oh, pero este es Jesús. Y entonces todo cambió. Y esto es lo que me da toda esta esperanza, que en medio del problema, en medio del dolor, que no hay nada en la Biblia que diga que no vamos a estar en problema y no vamos a estar en dolor. Pero lo que nos da la Escritura es esa certeza de que Jesús va a estar en medio del dolor. Y no estamos solos, no estamos solas en medio de ese dolor. Y por eso cuando veo esto de la manera en que Jesús cambió este llanto en gozo, en baile, es lo que traigo para ustedes, porque tú dices, ok, gente, mire, en medio de la realidad que tú estás viviendo en este momento, hay esperanza. Y Jesús quiere tocar esa esperanza de una manera muy especial y convertir ese miedo, ese llanto, en un baile, en un gozo. Bueno, y es donde nosotros pasamos a hacer ese eje, ¿no? De traer esa, así como Jesús llegó donde sus discípulos, donde sus discípulas trayendo esa paz, cómo nosotros y nosotras pasamos a ser ese Jesús
que trae esa paz a las personas. ¿En qué momento es que nosotros no hemos tenido la necesidad, personas con necesidad, perdón, y nosotros hemos llegado y podemos decir y podemos hacer sentir que esas personas tienen paz? Por eso que tenemos que estar siempre a la expectativa. Si me van a acercar personas en el autobús, en la fila del banco, en la fila de pagar la factura, lo que sea que voy a hacer, me voy a encontrar personas en medio de una desesperación que yo tengo algo para ofrecer, ¿verdad? Algo que darle. Entonces, ¿cómo es que yo no voy a darle lo que tengo? Yo tengo a Jesús, ¿verdad? Entonces, estas personas que están en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la agonía, ¿qué yo le puedo presentar? Pues yo le puedo presentar a Jesús para convertir ese llanto en baile, convertirlo en gozo, para que puedan seguir funcionando. Y a veces como que no nos damos cuenta la seriedad que tenemos con este discipulado y el compromiso que tenemos con este discipulado de compartir, llevar las buenas nuevas. Esto de las buenas nuevas, esto es una misión, como decir, misión imposible. Es un reto. Es un reto porque queremos llevar buenas nuevas en medio de un mundo desesperanzado. ¿Cómo podemos traer estas buenas nuevas de que levantemos la esperanza del pueblo de una manera muy, muy especial? Bueno, no tener miedo. No tengas miedo porque estoy contigo. No tengas miedo porque Jesús me acompaña. Pero también no tengas miedo porque yo, tu compañera, tu compañero, estoy contigo apoyándote en esos momentos de necesidad. Esa es la parte de la promesa que más me gusta. De nuevo, quiero retomar eso de nuevo porque es que me gusta enfatizarlo, porque por ahí anda una gente y que diciendo, pare de sufrir, ven a Jesús y pare de sufrir. Sí. Mire, eso no es así. Usted puede venir a Jesús y no se extrañe que ahora tiene más problemas que los que tenía antes, porque Jesús le dijo, tienes que problematizar, tienes que molestar con este evangelio, tienes que crear una división, de esa división sana, en la cual separa la injusticia de la justicia. Y si nos vamos a poner a hacer haciendo eso, óigame, vamos a traer más problemas a nuestras vidas. Antes no tenía que hacerlo. Antes estaba en una cajita de confort, me protegía. O con los ministerios que hacemos en la iglesia. Lo hacemos de una manera que no queremos antagonizar a nadie. Si usted anda en esos negocios, mire, usted está mal. Está en el sitio incorrecto. Usted va a tener que antagonizar gente, a gente que se va a sentir incómoda. Pero hágala con compasión, amor y respeto. Y predique lo que la gente tiene que escuchar, no lo que usted quiere predicar. Amén. Mira, esta canción de Quiero Vivir, Moriviví, es ese levantamiento, ese de que, bueno, sí. Yo creo que esa plantita, ¿no? Se veía como media congojadita, como que tiene miedo, ¿no? Sin embargo, se levanta. Escuchemos la canción. Mira, cuando regresemos en Entrando por la Salida, vamos a estar reflexionando sobre la postura de Rosa Parks sobre el miedo. No se retiren. Hola, de nuevo estamos aquí. Esto es Trayendo el Cielo a la Tierra con el Padre Luis Barrios y Amarilis Guzmán, esta servidora. Damos gracias a Dios por este espacio que tenemos. Y hoy estoy bregando con mis miedos. ¡Ay! ¿Cuántos tienen miedo? Yo muchas veces tengo miedo y puedo funcionar con ello. Bueno, mira, esto es Radio Leo 1170, una emisora de la Diócesis Episcopal Puertorriqueña. Radio Leo 1170 a través de YouTube y Facebook. Conéctate, síguenos, dale a seguir y comparte. También recuerda que estamos con la página de nosotros, la página web que es www.padreluisbarrios.org. Esa es la esquina roja del Padre Luis Barrio. Búscala, conéctate, infórmate. En esta segunda sección, entrando por la salida para traer el cielo a la tierra, como decía mi abuela doña Bárbara, el infierno está lleno de buenas intenciones. Queremos sentar como base un pensamiento de esa gran activista estadounidense Rosa Parks. El pensamiento para hoy es de Rosa Parks y nos dice: con los años he aprendido que cuando uno o una toma una decisión, el miedo disminuye. Saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Para ustedes que no tienen mucha información sobre Rosa Parks, esta fue una de las activistas grandes
en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, una mujer negra, donde estos autobuses, ¿verdad?, estaban divididos. La parte de atrás era para la gente negra y la parte del frente para la gente blanca. Y Rosa Parks impuso. Y ella ese día amaneció con que yo me voy a sentar donde me dé la gana. Ajá. Yo estoy pagando lo que paga aquí todo el mundo. Y se sentó en la sección de los blancos. Óigame, qué tremendo revolú. Y su historia. Hizo historia, pero se arriesgó. Y es lo que queremos enfatizar. Y por eso cuando ella dice, cuando tú sigues intentando, el miedo va desapareciendo. Bueno, disminuye. Disminuye, no desaparece. Y entonces, recordando lo que los discípulos estuvieron pasando, ¿verdad? No es que el miedo desapareció, seguían, pero aquí lo interesante es que tenemos que hacer lo que hay que hacer, aunque tengamos miedo. Así es. Y Rosa Parks lo hizo y tuvo miedo. Y mucha gente han hecho muchas acciones con miedo, pero lo importante es que el miedo no debe de ser una razón para llevarnos a la inactividad, sino a la acción. Mira, dicen por ahí, ¿no?, que el miedo se tiene y la cobardía se elige. ¿Oh, sí? ¿Y tú qué piensas de eso, Luis? Yo soy fiel creyente de eso. O sea, déjame ponerlo de esta manera. En vez de rechazar el miedo que siento, porque el miedo es una emoción que todas las personas experimentan, inclusive los animales. Y el miedo es una respuesta natural a situaciones amenazantes o peligrosas. Y eso no cesa en todas las situaciones que son ambivalentes, peligrosas. Me van a producir miedo, o sea que nunca voy a dejar de sentir miedo. Por lo tanto, yo me inclino más a que lo que se está condenando es que no seas una persona cobarde. ¿Verdad? Puedo tener miedo, pero déjame no ser cobarde, porque ya la cobardía yo la estoy eligiendo. Y la estoy eligiendo para no hacer lo que debería de estar haciendo. Y aquí es que me interesa que podamos profundizar. Es mejor hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Hágala. Eso fue lo que dijo Rosa Parks. Va a disminuir, eso va a disminuir, pero haga lo que tiene que hacer, pero no sea cobarde. Bueno, y de todas maneras, si tenemos esa promesa, ¿no?, de lo que nos recuerda esa palabra de Jesús en el Evangelio que leímos en el día de hoy, que dice, Jesús estaba de pie en medio de ellos, la paz sea con ustedes, la paz sea con nosotros. Y la promesa de Salmo 30:11, que va a convertir mi lamento en baile, en gozo. O sea, yo creo 100% en eso, pero yo tengo que dar el primer paso. Y ese primer paso se da por fe. Es como cuando tú estás mirando en la oscuridad que se ve el primer escalón de la escalera, pero tú no ves los otros escalones. Pero tú sabes que ahí hay otro escalón. Yo no lo veo, ahí hay otro escalón. Lo voy a dar por fe. Así es. Y yo creo que ese es el llamado como Jesús nos está llamando. Tenemos que aprender a caminar por fe. Pero acábate de accionar. Rosa Parks lo hizo. Y cada uno de los discípulos, después de ese encuentro con Jesús, lo accionaron también. Entonces, si entiendo bien, el miedo es una elección, al igual que la fe. Yo lo pondría, el miedo que se convierte en cobardía. Y yo elijo no hacer cosas porque no quiero que me pase algo. Es como una protección. Mira, yo me pongo, cada vez que yo leo esa escritura en Getsemaní, Jesús está orando, eran como lágrimas de sangre. Y decía, Padre, pasa de mí esta copa, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. En otras palabras, Jesús en ese momento sintió el dolor humano, porque era humano, la desesperación, lo traumatizante de toda una situación, donde pudo palpar que yo voy a perder la vida. Y me imagino que estaría pensando, y valdrá la pena dar la vida por toda esta gente. Ese es parte de todo ese proceso. Pero no se acobardó. No salió corriendo, se quedó, esperó, actuó y cumplió. Y yo creo que eso es lo que nos están pidiendo. Puede ser que me dé miedo.
Si te da miedo, eso quiere decir que eres humano. ¿Está bien? Nada humano te es ajeno. Y eso está bien, pero no permita que ese miedo se convierta en una cobardía porque va a opacar la fe. Y no vas a hacer lo que tienes que hacer. Puedes tener miedo y seguir actuando con fe. Pero si eres cobarde no vas a actuar con fe, porque no vas a hacer nada. La cobardía paraliza, en otras palabras. Mira, a veces cuando vemos o leemos a personas como la Madre Teresa de Calcuta, San Romero de América, Rosa Parks, el mismo Jesús y tantos más, pensamos que pues como que no tenemos esa capacidad, ¿no? De llegar a ser tan grande, porque a veces tenemos ambiciones así, ¿no? ¿Cuál es el legado que nosotros estamos dejando? Sin embargo, entiendo que la grandeza de la fe en acción no se mide en el tamaño de las obras, sino por el corazón con que se ejecuta. Entonces te pregunto, ¿cómo podríamos como persona y como iglesia poner esa fe sobre la cobardía? Es cuestión de ponerlo en práctica. Es un ejercicio, por eso es un ejercicio de madurez. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Somos criaturas nuevas en Cristo. Pero estas criaturas tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que fortalecerse. Pero también cuando Pablo le dice a la iglesia, oye, yo estoy sorprendido con ustedes porque yo pensaba que cuando ustedes estaban para comer vianda, ustedes están para beber leche. Esa gente no había madurado y tenía unas divisiones increíbles. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Todas las divisiones del mundo las tenían ahí. Las mismas estupideces que a veces hacemos dentro de la iglesia. Y creamos unos territorios dentro de la iglesia y andamos jalándonos los pelos. Cuando no debería de ser. Porque eso destruye la fe y en última instancia destruye la casa de Dios. Por lo tanto, hay que buscar una manera que esa fe se fortalezca. Y la mejor manera de fortalecerla es haciendo. Por eso Rosa Parks, mientras más lo hace, más disminuye el miedo. Así es. Disminuye. Pues la fe tengo que ponerla en práctica. Y mientras más la pongo en práctica, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. Ese fortalecimiento es lo que estamos llamando madurez. Estoy madurando, ¿verdad? Y ahora me doy cuenta que tengo como más fortaleza para aguantar los golpes del diario vivir. Con más determinación, porque es que el Espíritu Santo me ha llevado a un nivel que ya no soy el mismo de antes. Y he evolucionado a una fase superior, donde me encuentro que los chismes, las críticas, los desprecios no me impactan como antes me impactaban, y sigo haciendo lo que tengo que hacer, llevar la palabra de Dios a todas las criaturas, llevar las buenas nuevas como me fue mandado. Mira, yo pienso que el miedo, cuando tenemos el miedo, a veces actuamos, a veces no actuamos, por la cuestión de la cobardía, pero a la misma vez depende de la circunstancia en la que estamos. Hay cosas que son aterrorizantes en la vida, y tú dices, y cualquiera diría, no, yo no me atrevo a hacer eso, pero depende de lo que esté en juego en la vida de uno. Porque a veces hay cosas que están en juego en la vida de uno y a pesar del miedo, dejamos la cobardía atrás. O sea que a la misma vez somos selectivos en cuanto a que el miedo me puede detener o el miedo me permite ser una persona valiente. Todo depende de qué es lo que está frente a mí. O sea, para poner algo simple, tenemos miedo de echar para adelante a una criatura que tuve, a una edad pues que no estaba preparada para hacerlo. Sin embargo, ese miedo no me paraliza, me deja echar para adelante. Pero a veces nos vemos en otras circunstancias del hijo de otra persona donde, no, yo de eso no me voy a responsabilizar porque ese no es mi problema. O sea que sí realmente el miedo puede estar y uno puede tomar decisiones diferentes, puede ser cobarde o puede ser arriesgado en ello dependiendo de lo que está enfrente de uno, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que el miedo es una reacción normal, es una emoción completamente normal y que todas las personas, hasta el mismo Jesús, estuvo expuesto al miedo. Lo que tenemos que tener cuidado es que el miedo no se convierta en una cobardía y entonces yo no haga lo que tengo que hacer. Yo puedo tener miedo y hacer lo que tengo que hacer. ¿Ven? La gente no lo nota. Cada vez que yo voy a pararme a predicar allí o a celebrar la misa, me da como
mariposas en el estómago, ¿verdad? Pero yo tengo una manera de procesarlo. Pero la gente no lo sabe, no lo está sintiendo. Y eso es una realidad humana. Y más si me van a evaluar o tengo gente diferente en medio de todo eso. Así que tenga miedo, pero haga lo que tenga que hacer. No sea cobarde. Pero que es parte también de la responsabilidad. O sea, si puede llegar un momento en que la persona puede hacer las cosas por práctica, en el diario vivir. Pero cuando se es responsable sobre ello, pues ese miedo, sin cobardía, puede echar para adelante. Nos vamos a una pausa. Retornamos con el siguiente segmento en breve. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Esto es Trayendo el Cielo a la Tierra con Padre Luis y Amarilis. Un saludo afectuoso. Damos gracias a Dios por este espacio maravilloso a través de Radio Leo 1170, una emisora de la Diócesis Episcopal Puertorriqueña. Y bueno, YouTube, Facebook, síguenos a través de estas plataformas digitales. Gracias por acompañarnos y recuerda que puedes visitar nuestra página www.padreluisbarrios.org. Esta es la esquina roja del Padre Luis Barrios. Aquí podrás explorar las homilías tomadas del leccionario bíblico de cada domingo y muchas cosas más. Síguenos. Y en este tercer segmento, desmantelando la desinformación para traer el cielo a la tierra, porque como decía mi abuela doña Bárbara, hay que le cargue el sayo que se lo ponga, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cómo se reflejan estos miedos en nuestra sociedad, porque la iglesia está llamada, como iglesia profética, a sanar. Por eso hablamos de traer el cielo a la tierra, porque hay gente que cree que el cielo está en otro lugar, no lo vamos a traer aquí, y quiero morirme para ser feliz. Yo no tengo que morirme para ser feliz. Yo quiero ser feliz aquí, ¿verdad? Pero entonces hay una serie de cosas que no me están permitiendo ser feliz. Y como estamos hablando de miedo, y estamos hablando de las promesas de Jesús, de transformar ese miedo, ese dolor en alegría, a mí me parece que uno de los retos grandes que tiene la iglesia como institución es la realidad de la inseguridad ciudadana que se produce a través de iglesias opresoras, pero también a través de los sistemas sociopolíticos económicos que hemos implementado, que está creando miseria en la población, y a través de la destrucción del medio ambiente, ¿verdad? Entonces hay toda esta inseguridad ciudadana que no saben para dónde es que van. Y aquí es que la iglesia juega un papel importantísimo de qué puede traer como buenas nuevas en medio de toda esta realidad. Bueno, ¿y qué tú me dices sobre ese informe del 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? Bueno, ahí dice, 6 de cada 7 ciudadanos del planeta experimentan sentimientos de inseguridad. Eso es alarmante. Es bien alarmante, ¿ves? Entonces, si nosotros seguimos predicando un más allá sin repercusiones en el más acá, estamos contribuyendo a todo eso. Por eso hay iglesias donde tú vas y la gente está orando porque Cristo y que acaba de venir o Cristo llévame. Y pero ¿cuál es el empeño tuyo de que Cristo venga o tú irte? Si tú la quieres morir, muérete. Pero yo no me quiero morir. Bueno, pero es que mira, creo que cuando las personas pues hablan de esa manera, de esa insatisfacción, es como si no sintieran que ya Cristo llegó a sus vidas. O sea, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo dentro de nuestras vidas, ya Cristo está viviendo en mí. O sea, ¿por qué yo tengo que morirme para ver a Cristo si yo veo a Cristo en cada persona, en cada ser humano con lo que camino? O sea, me parece que es un poquito desconectado de la realidad. Interesante este informe del PNUD, que subraya que la elevada sensación de inseguridad humana apunta a las limitaciones de evaluar políticas y medir el progreso, observando únicamente indicadores económicos. La seguridad humana consiste en vivir libre de necesidades, del miedo y de la indignidad. Se trata de proteger lo que más nos importa a los humanos en nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces con esta mentalidad capitalista pensamos que todo tiene que ser dinero.
no necesariamente. Facundo Cabral decía que rico es el que menos necesita, ¿verdad? Y a veces lo que estoy carente es de un abrazo, de una atención, es una mano amiga que se me acerque. Entonces, aquí es que yo veo la gran oportunidad que nosotros tenemos como iglesia y para nuestros discipulados de presentar un evangelio relevante y reverente en medio de toda esta inseguridad, porque esto aquí en Puerto Rico está fuera de control, ¿verdad? Parte de toda esa inseguridad, de que la gente no solamente es un programa mantenerse vivo, también es un programa morirse, porque sale muy caro morirse. Y la gente pues no quiere ni entrar en esos detalles, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a lidiar con esta realidad de las cosas en el diario vivir que produce inseguridad? Yo recuerdo cuando era estudiante que nos dieron a leer algo sobre la ansiedad con la inseguridad en un campamento nazi. Fue rescatado por las fuerzas aliadas, pero entonces la gente tenía tanta hambre que vivía con una desesperación. Entonces había comida para todo el mundo, pero tú le podías dar toda la comida que se pudieran comer y no sabían cómo bregar. Entonces alguien se puso a estar inventando con estos muchachitos, ¿verdad? Y decía, pero esos niños ni duermen. Y no dormían porque pensaban que al otro día no iban a tener que comer. Hoy sí tenemos, pero mañana vamos a tener que comer. Y esa inseguridad no les permitía ser felices ni dormir feliz. Y entonces uno de los psicólogos dijo, vamos a hacer una cosa, después que coman, dale algo para llevar y que lo metan debajo de la almohada. Resuelto el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo despierte, yo tengo algo de comer aquí. Sí. Ya lo resolví. O sea, ¿cuáles son las cosas que pueden producir seguridad ciudadana? Y yo creo que más allá de construir esa sociedad nueva, con unas estructuras que no sean opresoras, sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas, que sirvan de liberación al pueblo, es que la iglesia se vea con esa responsabilidad de que es parte de esta transformación. No allá lejos orando sin accionar, es orando accionando. Entonces, no fue difícil para mí visualizar el panorama a medida de que iba narrando. Entonces me preguntaba, ¿cómo le predicamos a una persona el que Jesús estaba de pie en medio de ellos y le dijo que la paz sea con ustedes? O sea, ¿cómo es como cuando le estás dando Biblia a las personas cuando tienen hambre y no le da de comer? O sea, ¿cómo llevamos un mensaje de paz diciéndole que Dios está ahí contigo y a la misma vez hay tantas inseguridades? Ahí es que tenemos que descubrir cuán relevantes somos con nuestras iglesias y nuestros ministerios. O sea, alguien tiene hambre y me toca darle las buenas nuevas, pero ¿qué diablo de buenas nuevas puede ser para alguien que tiene hambre? Y yo me voy a poner a leerle la Biblia. Dale de comer y después de darle de comer, léele la Biblia. Pero hay una gente que quiere darle de comer y más nada. Perdón, quieren leerle la Biblia y más nada. Quieren ponerlos a orar y más nada. Óigame, despierte, sea relevante. La gente tiene hambre, dele algo de comer. La gente se siente insegura, dele seguridad. Pero en el aquí y ahora, no en el más allá de que, ay, quédate así, no te preocupes, porque cuando vayamos para el cielo y nos encontremos con Jesús y vivamos allá y caminamos las calles de oro y toda esa cosa que mencionan por ahí. Gente, es ahora que quiero caminar las calles de oro, río de cristal. Es aquí que quiero sentir la felicidad. Cualquier evangelio que le quiten las dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, no es un evangelio de Jesús. Amén. Lo traicionó. Mira, hablando de inseguridades, no dejo de pensar en este pueblo palestino. ¿Cómo ves tú las realidades del genocidio llevado a cabo por el gobierno de Israel contra Palestina? Porque esto no es un tema importante, pienso yo, dentro de los medios de comunicación o diría que dentro de muchas iglesias. Bueno, por desgracia, este es un tema ignorado intencionalmente. Nadie, andan por ahí reculeando, ¿verdad? Con un apendejamiento que yo no sé para dónde es que van, porque esto nada tiene que ver. Jesús era bien fuerte, guerrero, y para adelante vamos, ¿verdad? Eso es un genocidio lo que están haciendo en Gaza y en el Líbano.
Y sin olvidar que Jesús era palestino, ¿eh? Esa es la otra cosa. O sea, que estamos predicando. Un palestino judío. Sí. Oye, Jesús era un palestino judío. ¿Verdad? Tenemos más razón para proteger esa tierra. Pero ahí están muriendo. Mira, las Naciones Unidas declaró que esto es un genocidio. La Corte Internacional declaró que es un genocidio. Israel, el gobierno sigue diciendo yo hago lo que me dé la gana. Y el gobierno de Estados Unidos lo protege. Y nosotros como iglesia, ¿qué hacemos para condenar toda esta injusticia y opresiones? Nosotros no podemos mantener silencio. Lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, lo vamos a aplaudir. Pero tenemos que tomar posición. Que el tema es caliente, claro que es caliente. Que el tema nos puede llevar a una situación de sacarnos de la línea de confort. Claro que nos va a sacar de la línea de confort. Estamos retando las estructuras de poder diabólicas. Y Pablo le decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra príncipes y potestades. Contra eso es que estamos luchando. Pero nosotros tenemos un Dios de parte nuestra, al lado nuestra, que nos sigue inspirando y nos sigue moviendo. Podemos tener miedo de accionar, pero no seamos cobardes y hagamos algo para detener todas estas opresiones. Lo cual se convierte en una indiferencia, ¿no? De parte de nosotros en general, todas estas cuestiones, ¿no? Una indiferencia a conveniencia, que es lo más que me duele y lo más que critico. Ahora, quiero mencionar también, por ejemplo, esta cuestión de la inseguridad ciudadana. Desde más de 2 décadas, el sistema de salud en Puerto Rico no sirve. Y ahora están diciendo que si los médicos se están yendo, hace rato que se están yendo. Desde antes del COVID los médicos estaban yendo. Uno porque que no encuentra el trabajo, otros porque cogieron una profesión para hacerse ricos. Yo no sé cómo diantres esto y quieren vender la salud del pueblo, pero tenemos un deterioro, ¿verdad? Que ha llegado al pueblo a una desesperanza, donde aquí está prohibido enfermarse. Yo oigo gente que dice, yo no tengo seguro médico, algo universal que pueda cubrirme. Yo tengo miedo de enfermarme o llevar a un familiar al hospital. Esto es un derecho humano. ¿Cómo es posible que la gente pueda vivir en felicidad? No, la gente tiene miedo, la gente no puede dormir, no tiene tranquilidad. Esto se llama inseguridad ciudadana. La BBC Mundo reveló que 8 de cada 10 hospitales en Puerto Rico operan con déficit. Oiga eso. Entonces, nosotros andamos en bancarrota. La salud pasó a ser vista no como un derecho humano, sino más bien como un producto dentro de nuestro sistema capitalista. Bueno, como siempre, pues es como que nos quedamos y el tiempo no nos alcanza. Son temas candentes, un poquito difíciles, pero tenemos que ir a un corte y vamos a regresar en breve. Gracias. Hola, 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 bendiciones, saludos, muy buenas tardes, un placer como siempre estar aquí con todos ustedes. Esto es Trayendo el Cielo a la Tierra, es Radio Leo 1170, una emisora de la Diócesis Episcopal Puertorriqueña a través de YouTube, Facebook y todas las plataformas digitales. Gracias por sintonizarnos cada martes de 2 a 3 de la tarde. Corre la voz para que otras personas también puedan disfrutar de esta teología liberadora o liberando la teología. Radio Leo 1170, síguenos. Recuerda que estamos en la página del internet www.padreluisbarrios.org, la esquina roja del Padre Luis Barrios. Y en este último segmento número 4, aprender a desaprender para traer el cielo a la tierra, porque la fiebre no está en la sábana. Como decía mi abuela doña Bárbara, vamos a ver si es verdad que el gas pela. Y entonces, ¿por qué es que siento miedo, Luis? De nuevo, el miedo es una reacción normal. No vaya a pensar que usted es anormal porque siente miedo. Es una reacción normal. Creo que un gran temor es el miedo al fracaso en nuestra sociedad. Nos ha enseñado... Nos han socializado de una manera que tenemos que ser personas exitosas y que no se supone que cometamos fracasos. Si usted es humano va a cometer fracasos, va a cometer errores. Aprenda de los errores, hágalo mejor, ¿verdad? Lo que hizo mal, mejore, lo que hizo bien, mejórelo. Algunas personas tienen tanto miedo de hacer algo incorrecto que no hacen nada. Ay, papá. Parte de esto se debe al miedo a lo que dirán los demás. Si yo voy a vivir con los demás, no voy para ningún lado.
Así que no es de extrañar que los discípulos tuvieran miedo. Eso está bien. Y cuando Jesús apareció todavía tenían miedo. Y entonces se les duplicó el miedo, porque primero tenían miedo al imperio que me va a venir a buscar para crucificarme. Y ahora se me apareció un fantasma aquí. Yo me imagino ese jullidero que tenían ellos ahí cuando Jesús llegó allá. Sí. Pase con ustedes, anda al diante. Pero lo bueno es que convirtió ese llanto, ese miedo en alegría. ¿Ya? He aquí una verdad para seguir a Jesús que necesitas saber. A veces puede dar miedo seguir a Jesús. No hay duda de que Jesús nos está llamando. Y ese llamado puede producir miedo. Uh-huh. Pues conlleva una serie de responsabilidades y conlleva una serie de acciones que no todas las veces tenemos la convicción que deberíamos de tener. Después de todo, nos pide que seamos amables con las personas que se burlan de nosotros. Oye esa cosa. Este me está bullying, haciéndome burla y molestándome y fastidiándome, y Jesús pidiéndome que yo sea amable. Hello. ¿Verdad? Eso hasta miedo me da. Nos pide que amemos a nuestros enemigos, a nuestras enemigas. Eso no es fácil. No. ¿Verdad? Y entonces esto no es para pensar, esto es para ponerlo en práctica. Y nos pide que perdonemos, que es una de las cosas más aterradoras y difíciles que una persona puede hacer. Por lo tanto, ese llamado de Jesús para mi discipulado, para la iglesia, puede ser un llamado que intimida, que atemoriza. Pero de nuevo, estamos caminando por fe. Y al caminar por fe, ahí es que se convierte ese llanto en liberación. El miedo que se nos pide que practiquemos como vocación profética. La iglesia tiene vocación profética en los ministerios de justicia y preocupación por las personas. Tiene vocación sacerdotal en los ministerios de curación, bendición y enseñanza. Y tiene una vocación política para moldear y remoldear las formas de vida eclesial y pública para que todas las personas sean bienvenidas. Por lo tanto, ¿da miedo? Sí, pero vamos a hacerlo. No tengamos miedo, aprendamos a confiar. Por eso los dejo con estas preguntas. ¿Eres un discípulo que tiene miedo? ¿Que no tiene miedo de imitar a Jesús haciendo lo que hizo? ¿O somos una iglesia que no tiene miedo de decir lo que las personas deben de escuchar o solo decimos lo que quieren escuchar? No tengamos miedo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos acaba y tenemos que decirle hasta la próxima semana. Un placer enorme estar con ustedes y esperamos que se mantengan en sintonía con nosotros. Y recuerden que pueden seguirnos a través de la página de radioleo.com y lo que es www.padreluisbarrio.org. Ahí pueden encontrar todas estas grabaciones. Síguenos. Un placer. Gracias y sigamos trayendo el cielo a la tierra. Hasta la próxima semana.